¿Cuántos quieren que hoy el Señor nos tome en sus brazos, hermanos? Amén. ¿Qué decía para mi esposa? La bendiga y la guarde. Yo no canté, hermano, porque canto feo. Canto reciote, pero canto feo. Gloria a Dios. ¿Nos estamos gozando, hermanos? Nos dicen algunos hermanos en la iglesia, cuando recién llegamos, no va a salir nada más se crean, no se agüitan los hermanos. Decían que cuando llegamos a la iglesia, bueno, nos vieron jovencitos y algunos hermanos dijeron, no, estos muchachos, y pues nos vieron y nos juzgaron así. Pero dice un hermano, cuando escuché cantar a la pastora, ya nos ganaron, ya nos han ganado. Y creo que es Dios, hermanos, el que está con nosotros, el que da su respaldo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, nos gozamos, hermanos. Los invito, hermanos, quiero comentar eso, los invito a que compartan la página de la iglesia. Tenemos un hermanito de la iglesia que se fue a Estados Unidos hace algunos meses y cuando recién llegó allá no se podía congregar. Decía que las iglesias le quedaban muy lejos y la mamá insiste, es que congrégate y no dejes de ayunar y no dejes de orar y no dejes de leer la Biblia y vea un culto. Es que están las iglesias muy lejos, mamá. Pues haz algo. Dice, estoy siguiendo la página de la iglesia de Fresnillo allí, sigo los cultos y veo las prédicas del hermano Alexis. O sea, es una bendición, hermanos, que gente que quizás no puede acudir al templo por situaciones realmente que no están en sus manos, pues es de mucha bendición, hermanos, la palabra que se predica también ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Qué decían para los músicos, hermanos? Están aguantando el calor acá arriba, acá. Se siente bueno el calorcito. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Verso 5. Cuando lo tenga, hermano, nos ponemos de pie, vamos a leer esos versículos. Segunda de Timoteo 4, verso 5. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo dice la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí donde estamos oremos al Señor. Señor Jesús, una vez más, Padre, estamos delante de tu presencia. Nos gozamos, Señor, que podemos usar nuestros labios, que ahora podemos usar nuestras manos para alabarte. Realmente es una bendición, es un privilegio. Señor, estamos contentos, Señor, nos estamos regocijando en tu presencia. Señor, pero tú también conoces el corazón y nos presentamos delante de ti, Señor, tal como somos, tal como estamos, Señor, y tal como hemos venido este día. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú seas el que ministre, que tú seas el que hable, Señor, que tú seas el que te glorifiques en esta tarde. Señor, quita toda humanidad, Señor, quita, Señor, toda carnalidad de este momento, de este lugar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, la palabra viva, la palabra que va a venir a edificar nuestro corazón, a motivar nuestra alma, Señor, esa palabra que nos va a sustentar este día, Señor. Glorifícate, Padre, que el Espíritu Santo tome todo el control. Te lo pedimos todo en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, hermano, no te vayas a salir. Y puede ocupar su lugar, hermano, dándole gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya le dijo que no se salga? Bueno, más les vale.
Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Eso hemos venido a alabar a Cristo. Hemos venido a buscar al Señor. Y creemos que aquí está. Creemos que Él va a hablar. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nos gozamos en el Señor, hermanos. El apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice que sea sobrio y que soporte las aflicciones. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos tienen aflicciones? Soporta las aflicciones. A sobre el evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya se acercó. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermanos? ¿Estamos esperando eso? El apóstol Pablo, hermanos, preso, en tribulación, a casi pocos días de morir, y no fue una muerte como la de Juan en el Apocalipsis, que murió de anciano y murió porque Dios así lo quiso, pero ya de edad avanzada. En el caso de Pablo fue diferente. Él sí fue muerto de una manera muy atroz, muy cruel. Imagínese usted, hermano, que va a morir mañana, que le dicen, mañana te vamos a degollar por ser cristiano. ¿Paz de Cristo? ¿Se animaría a mandarle una carta a un hermano y decirle, no soporta las aflicciones? Yo ya acabé la carrera, yo ya guardé la fe, he acabado la batalla, me está esperando una corona de justicia allá en el cielo, la cual me va a dar el Señor. Él es un juez justo. ¿Con qué ánimos está escribiéndole Pablo a Timoteo? ¿Paz de Cristo, hermano? ¿Haría usted lo mismo? Santo. Pablo ya sabía que lo iban a matar. Pablo ya sabía que iban a acabar sus días. Él dice, yo ya acabé. No porque él pensara o él sabía que ya había acabado su carrera. No es como en los trabajos seculares donde uno se jubila y bueno, yo ya me voy a jubilar y voy a vivir de eso. No, en el caso de Pablo, él quizás ya le habían anunciado su muerte. Tal día y a tales horas, Pablo, se te acabó. Vas a dejar de predicar a ese nombre. Paz de Cristo, hermanos. Qué sorprendente y qué tremendo, hermanos, escuchar en la voz del apóstol Pablo motivar a un discípulo a que siga confiando en Dios, aun cuando las cosas estén de lo peor. Paz de Cristo. ¿Sabía usted que ser cristiano no es tener una vida de color de rosa? Pero sí es hermosa. Paz de Cristo. Es sorprendente, hermanos, ver cómo los discípulos de Cristo estaban dispuestos a morir degollados, lapidados con piedras, atravesados con lanzas, por el amor de Cristo, por seguir predicando el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermano. A nosotros nos sacan la lengua y ya se nos acaba. Paz de Cristo. A nosotros ya no nos saludó el pastor el otro domingo y ¡ay, Señor! Me rompió el corazón. Y queremos dejar de ser cristianos. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué hace que las personas reaccionen así? ¿Qué hace que las personas hablen de esa manera? ¿Qué hace que un cristiano defienda su fe aún contra la propia muerte, contra las amenazas más difíciles que pueda venir a la vida de esa persona? Quiero que abra un pasaje en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Cuando estén ahí me indican con un amén.
¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Paz de Cristo, hermano. El apóstol Pedro también envía una carta, hermanos, y se dice que para cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, la iglesia ya tenía 35 años que estaba predicando a Jesucristo. Y en esos tiempos de la carta que está escribiendo Pedro, la iglesia estaba bajo persecución de Nerón. Estaban persiguiendo a los cristianos, y no como aquí a nosotros, hermanos. Ahí va la aleluya. Aquí eso no es nada. Los buscaban para encarcelarlos, para azotarlos, para degollarlos, para atravesarlos con lanzas, para apedrearlos, y no con piedritas, con piedrotas, hasta que murieran. El odio de la gente hacia los cristianos, y en medio de esa persecución está diciendo también el apóstol Pedro: nuestra fe va a ser probada, así como se prueba el oro, aunque el oro es perecedero, pero también se prueba con fuego. Así nuestra fe va a ser probada, mucho más preciosa que el oro, para que sea hallada por alabanza para el Señor. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Hay algo, hermanos, muy interesante. Lo que hacía que Pablo renunciara a sus cosas y dijera: todo lo que yo tenía lo tengo por basura. Lo que hacía que Pedro, también estando en la misma persecución, escribiera cartas motivando a la iglesia, era que habían conocido al Señor Jesucristo. Era que le habían visto cara a cara. Era que ellos estaban seguros que su vida en la tierra iba de paso. Era que ellos estaban seguros que Jesucristo les iba a traer la salvación de sus almas, que era más importante que la vida terrenal. Ellos tenían su mirada en el cielo y no en la tierra. Ellos realmente sentían que habían encontrado la salvación eterna. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos aquí han conocido ya la salvación que Dios ha traído a su vida. ¿Cuántos han conocido a Jesucristo? ¿Cuántos sienten que han sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos han conocido a Jesús, el Cristo? Y que nada por nada en el mundo va a renunciar usted a su fe, porque usted ha conocido personalmente a Dios. Paz de Cristo, hermano. Amén. De manera, hermanos, que cuando un cristiano renuncia a su fe, es porque nunca conoció a Dios. Nunca se encontró realmente con Cristo. Aquí es muy importante, hermanos, que todos los que venimos a buscar a Cristo a la iglesia, realmente a eso vengamos. Paz de Cristo. A encontrarnos con Cristo. Porque si usted se encuentra personalmente con Dios, venga lo que venga, le digan lo que le digan, le hagan lo que le hagan, usted nunca va a renunciar a su fe, porque usted sabe en quién ha creído, en quién ha puesto su fe, y sabe que usted está firme sobre la roca que se llama Jesucristo, y nada lo puede mover. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En la cárcel bautizamos a veces hermanos, hemos bautizado 3 y ahorita estamos por bautizar otro hermano en la cárcel. Y cuando se convierten a Cristo, hermanos, uno llega a la cárcel y les predica, y uno los ve que a veces andan indiferentes y no se acercan. Uno nada más llega cuando ya vamos a comer, pero otros están ahí fieles y luego se acercan, y uno se acerca por allá atrás.
un preso y allá está escuchando la predicación. Y al siguiente vez que vamos, ya está a la mitad. Y a la siguiente vez que vamos, ya está más cerquita. Y a la siguiente vez que vamos, ya está enfrente, bien tocado por el Espíritu de Dios. Y es cuando dicen, me quiero bautizar, pastor. Gloria a Dios. Y luego esos cristianos que se bautizan nos mandan cartas a la iglesia. Uno de ellos dice, hermanos, ya no vivan en la carne, vivan en el Espíritu. Hermanos, ya no busquen las cosas del mundo, busquen a Cristo. Yo amo a Jesús aunque estoy aquí, y uno se sorprende de esas palabras que ellos están tras unas rejas y aún así aman al Señor. Paz de Cristo. Nosotros tenemos la libertad de andar en la calle, hermanos, y a veces andamos más presos que ellos. Paz de Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? El Señor está aquí, hermano. Amén. ¿Cuántos han conocido al Señor? Hay hermanas que el Señor les ha hablado en la predicación palabras concretas, palabras que solamente ella necesitaba, palabras que le alentaron el corazón, palabras que quizás la persona a veces dice en el asiento, ¿quién le contó al pastor lo que me estaba pasando en la vida? Era el Espíritu de Dios que le estaba hablando. Y esa gente, hermano, cuando Dios le habla así, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, le llena el corazón de un gozo tan eterno, tan sublime, que ha habido gente que me ha llegado a decir, hermano, usted no se preocupe, me digan lo que me digan, me hagan lo que me hagan, yo no voy a renunciar a mi fe porque he creído en el Señor Jesucristo, he puesto mis ojos en el Señor y no en los hombres. Padre Cristo, hermanos. ¿Cuántos han puesto su mirada en Cristo? Amén. Todos los cristianos, hermanos, tenemos una meta. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dijo el Señor a sus discípulos también en Mateo 24, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando el Señor les dice en Mateo 24 a los discípulos eso, antes les estaba diciendo, van a escuchar guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, los van a aborrecer a ustedes, de todas las personas por causa de mi nombre, los van a perseguir. Paz de Cristo, hermano. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese se va a salvar. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuál es su meta? Llegar hasta el fin. Hay dos cosas, hermanos, que el apóstol Pedro dice en los versículos que leímos en el capítulo 1. Una de ellas, hermanos, es que forzosamente nuestra fe va a ser probada. Este sermón yo le llamé pruebas de fe. ¿Paz de Cristo? La fe, usted ya sabe que es la certeza y es la convicción. Es decir, nuestra fe es cristocéntrica. Nuestra certeza, nuestra convicción están puestas en Cristo. Nuestra fe está ubicada hacia Jesús. Nuestra fe está centrada en la roca. Nuestra convicción de que Dios hace cosas extraordinarias está en Cristo. Nuestra certeza de las cosas que esperamos está en Cristo. Mi fe debe de estar puesta en Jesús. Paz de Cristo, hermano. De tal manera que cuando el apóstol Pedro dice que nuestra fe va a ser probada, está diciendo también que nuestra convicción y la certeza que hemos puesto en Cristo van a ser probadas a ver si es cierto que estamos creyendo en el Señor. Paz de Cristo, hermano. ¿Ya le ha pasado? ¿Cuántos están creyendo en el Señor? ¿Tiene la certeza de que Dios obra en su vida? ¿Tiene la convicción de que Dios trabaja en su vida? Que aunque usted no ve cosas, el Señor está trabajando. Usted tiene su fe puesta en el Señor y nadie lo va a mover de ahí. ¿Cuántos dicen nadie me va a mover de Cristo? Declárenlo, nadie me va a mover de Cristo. ¿Nadie? ¿Ni el pastor? Gloria a Dios. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada. La certeza y la seguridad que usted dice tener en Cristo le va a ser probada. Y si aún, hermanos, en la aflicción
Y si aún en la dificultad usted sigue amando a Dios, usted está diciendo: yo realmente estoy creyendo en Jesús. Paz de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo: soporta las aflicciones. Diga que estás una aguanta, hermano. Dígale: hermano. Paz de Cristo, hermano. Pruebas de fe. Amén. Creo, hermanos, que todos tenemos que entender que hemos sido llamados a una vida gloriosa, maravillosa. Y yo sé que muchos de ustedes, como yo, están contentos de haber encontrado al Señor Jesucristo. Y que cuando Dios le habla, usted se llena de gozo. Cuando Dios le muestra que su presencia está allí en los momentos más difíciles, usted se goza. Usted le alaba a Dios. Y usted ha venido a la iglesia hoy por agradecimiento, porque sabe que Dios está con usted. Paz de Cristo, hermano. Yo creo que Cristo está aquí. Amén. Pero también creo, hermano, que nuestra fe es probada. Así como se prueba el oro en el fuego, así es probada la fe. Y dice el apóstol Pedro, hermano, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Paz de Cristo. Para que, sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. De tal manera, hermanos, que si es necesario, vamos a ser probados. Paz de Cristo. Es decir, vamos a ser probados si es necesario. ¿Cómo Dios sabe si es necesario que yo tenga que ser probado? Paz de Cristo, hermano. Yo quiero mencionarles al menos tres cosas por las cuales Dios a veces nos prueba. Dios nos prueba, hermanos, número uno, en algunas ocasiones, cuando Dios quiere mostrar que hay cristianos fieles. ¿Cuántos cristianos fieles hay aquí? Así como en el caso de Job, que le dijo Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal? Y lo presumió el Señor. Y al final de todo, Job, dice la palabra, que fue hallado fiel por Dios. Paz de Cristo, hermano. En algunas ocasiones la fe se prueba, hermanos, para que la gente vea, o el mismo enemigo vea, que hay cristianos fieles. Paz de Cristo. ¿Cuántos le son fieles a Dios? ¿Hasta dónde le alcanza su fidelidad a Dios, hermano? ¿Hasta que se le acaben sus recursos? Paz de Cristo. ¿Hasta que la salud le aguante bien? ¿O a pesar de las circunstancias usted sigue siendo fiel a Dios? ¿Cuántos le siguen siendo fieles a Dios? Porque déjeme decirle que si hay gente que cuando está siendo probada reniegan con Dios, algunos llegan a maldecir, algunos llegan a renegar, a renunciar de la fe y terminan siendo infieles a Dios. Así que alguna de las maneras, si es necesario, dice la palabra, cuando Dios quiere mostrar que hay un cristiano fiel, Dios a veces nos mete a pruebas para mostrar que usted es un verdadero cristiano, siervo de Dios, que le es fiel a Dios a pesar de todas las cosas, de todas las circunstancias. Paz de Cristo. Por ahí, cuando se encuentra solo con sus amigos, que no está el pastor, no está el líder, no está el hermano que lo conoce, llegan los amigos y lo invitan a drogarse, a tomar, a cometer adulterio, a cometer fornicación, y el cristiano dice: no, muchas gracias, ándale que no está tu pastor, no me importa que no esté mi pastor. Ándale, como no te están viendo tus hermanos en la iglesia, no me importa que no me estén viendo mis hermanos en la iglesia.
me está viendo el Señor Jesucristo y yo a Él soy fiel. No importa que no me vean los demás, a mí me importa que lo que esté viendo Cristo, Él se dé cuenta que yo estoy permaneciendo fiel al de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos son fieles al Señor? Así que si Dios quiere mostrar que hay hijos fieles, Dios nos va a probar, así como en el caso de Job. Job, cuando se le estaba desgarrando su carne, se estaba cayendo en pedazos, pero hasta el final soportó. Dios le habló, Dios lo levantó, Dios le restauró. Paz de Cristo, hermanos. Aguante y Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. Paz de Cristo, hermano. Dios le va a multiplicar, pero aguante en medio de la prueba, como Job lo soportó. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, hermanos. Dios también prueba nuestra fe cuando Él quiere mostrar su poder. ¿Paz de Cristo? Cuando Dios quiere mostrar su poder. Está el caso de Daniel. ¿Usted conoce la historia? Yo creo y estoy convencido de que si Dios hubiera querido, le hubiera evitado a Daniel caer en el foso de los leones. Fácil. El Señor hubiera movido cualquier cosa, hubiera tocado el corazón del rey, el corazón de la gente, que no hubiera sido acosado, X cosa. El Señor hubiera podido hacer que Daniel no fuera a caer en el foso de los leones. Sin embargo, Dios lo permite. Empiezan ahí la gente a hacer un edicto, le dicen al rey: haz un edicto, rey, que nadie adore a ningún Dios de tal fecha a tal fecha. Y a Daniel no le podían impedir que adorara a Dios. ¿Qué haría usted si le impiden que adore a Dios? Paz de Cristo. Y Daniel, abiertas las puertas, las ventanas de su casa, oraba 3 veces al día y que lo viera la gente. Él no iba a negar su fe. Él no iba ahora sí que a caer en ese error de negar a Cristo, a negar a Dios. Y oraba 3 veces al día. Y llegan aquellas personas y lo acusan con el rey. ¿Sabes qué? Lo vimos orando al tremendo. Y no una vez, 3 veces al día se rebeló contra ti, rey. Y tú dices un edicto, mira, aquí está. Así que haz lo que tengas que hacer. Y lo mandan traer a Daniel. Y ahí va Daniel, un siervo de Dios, un hijo de Dios, una persona que confía en Dios. Llega con el rey: ni modo, te tengo que aventar en el foso de los leones. Que tu Dios, al que le sirves, te libre, Daniel. ¿Qué haría usted, hermano? Está ahí a punto de caer en el foso de los leones. Ay, Señor, me has abandonado. ¿Dónde estás? Y avientan a Daniel en el foso. Padre Cristo. Y ha habido cristianos que dicen: ¿por qué Dios me tiene que llevar hasta allá? Si Él es poderoso para salvarme, si Él es poderoso para sanarme, si Él es poderoso para hacer esto, si Él es poderoso para hacer lo otro. Padre Cristo. Yo sé que hay muchos que lo hemos hecho así. ¿Por qué Dios hace eso si Dios me puede librar? Daniel pudo haber dicho: ¿por qué Dios me hace que caiga al foso de los leones si Dios me puede librar? Pero aún cayó en el foso de los leones. Y él confiaba en Dios. Y enmudecieron los leones. Y no le hicieron nada, ningún daño a Daniel. Aún allí en medio del foso de los leones, el Señor lo protegió, lo cubrió. Paz de Cristo. Eso me enseña que aún en la peor de las situaciones en su vida, aún cuando usted se sienta amenazado, rodeado de leones, usted debe de tener la convicción, la seguridad de que ahí en medio de ese foso Dios está todavía con usted. Dios está todavía fortaleciéndolo, cubriéndolo, y usted puede ver la gloria de Dios ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el Señor en medio de lo difícil, en medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad. Ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la historia dice en el libro de Daniel que llega el rey al siguiente día triste, preocupado, porque no sabía lo que le había acontecido a Daniel, porque él amaba a Daniel, y le dice: Daniel, el Dios al que tú le sirves te ha podido librar. Y Daniel le responde de dentro: oh, vive para siempre el rey, tranquilo, te jugamos con los gatitos.
No me ha pasado nada, Rey. El Dios al que yo le sirvo sí me ha ayudado. A tal grado que el rey dijo: no hay otro Dios como el Dios de Daniel. No hay otro Dios que haga estas maravillas como las ha hecho el Dios de Daniel. Paz de Cristo, hermanos. Cuando Dios quiere mostrar que Él es el único poderoso, a veces nos va a aventar a nosotros al pozo. Paz de Cristo, hermanos. Y hay gente que va a estar de afuera, usted viendo lo que usted es un cristiano que confía en Dios, que ora, que ayuna, que lee la palabra y está en un problemón. Y la gente lo ve y dice: y este tremendo, ¿cómo puede aguantar así? Clámale a tu Dios. ¿Por qué Dios te tiene así si eres cristiano? ¿Por qué Dios te ha traído esa calamidad si tú eres un hijo de Dios? Pero son puras voces del enemigo, que el Señor lo reprende. Pero cuando el Señor te levante de esa situación, cuando el Señor te saque de ese pozo de los leones, la gente se va a admirar y va a decir: no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Paz de Cristo. No hay otro Dios como el Dios del hermano. No hay otro Dios como el tuyo que pueda librar de esa manera. Ese Dios sí es poderoso. Paz de Cristo, hermano. Amén. En la iglesia tenemos muchos hermanos que hemos llegado a través de ver las maravillas de Dios. Alguien ha visto el poder de Dios actuar en una persona y ha dicho: llévame a ese lugar a donde tú vas. Yo quiero conocer a ese Dios tuyo. Ese Dios sí hace sentir algo diferente en el corazón de las personas. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a aguantar? Son propósitos de Dios, hermanos. Las pruebas que Dios nos hace en medio de nuestra fe son para mostrar su poder. Son para mostrar que hay cristianos fieles, que realmente aman a Dios. Y Dios al final es el que se lleva la gloria. Paz de Cristo, hermano. Y número 3. Primero, Dios nos prueba, hermanos, cuando quiere mostrar que hay cristianos fieles. Segundo, Dios nos prueba cuando Dios quiere mostrar su poder. Y tercero, hermanos, también Dios nos prueba cuando quiere perfeccionar sus pasos. Paz de Cristo. Es ahí donde casi no nos gusta. Cuando andamos mal, el Señor nos quiebra una de las patitas para que pues vamos a reír. Paz de Cristo. Le voy a decir esto así bien crudamente. ¿Qué haría usted si es casado, si se le muere su esposa? Paz de Cristo. Si se le muere un hijo, si se le muere su esposo, ¿qué haría en una prueba tan difícil como esa? ¿Seguiría siendo cristiano? Paz de Cristo, hermano. ¿Seguiría creyéndole a Dios? Hay un caso en la Biblia, hermanos, y bueno, al final la mujer de Lot murió porque volvió para atrás, ¿verdad? Pero si hubiera sido mi esposa, aunque se hubiera quedado atrás y se hubiera convertido en estatua de sal, también me hubiera dolido como esposo. Y en mi corazón carnal y humano posiblemente hubiera renegado con Dios. ¿Por qué lo hiciste, Señor, si tú eres poderoso? Podías haber librado a mi esposa también de la calamidad. Pero el Señor no, así lo quiso. ¿Por qué? Porque Lot andaba en malos pasos, andaba en malos caminos. Él había escogido su lugar, pero al final era un lugar sucio, un lugar de perdición, un lugar donde había maldad, que Dios se había determinado en acabar esa maldad. Y Lot estaba en medio de esa maldad a tal grado de que Dios tuvo que mover las cosas para sacarlo de ahí y cambiar su rumbo, cambiar sus pasos. A de Cristo, hermano. Cuando usted y yo andamos en malos caminos, en malos pasos, Dios le va a probar su fe. Dios lo va a traer a un momento difícil, crudo, en una realidad difícil, donde usted esté viviendo y diga: tengo que voltear al cielo otra vez. Siento que había desviado mi mirada, ya no estaba en Cristo. Siento que me había ido por la facilidad del pecado, pero ahora Dios me está llamando otra vez. Cuando Dios quiere enderezar los pasos de la gente, Dios va a meter también una prueba, una lucha. Paz de Cristo, hermano. Amén. Pero al final, lo que Dios quiere con todo eso, hermanos, el fin de las pruebas, el fin de las luchas, de las aflicciones,
así como le dijo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. El fin de todo eso es la salvación de su alma. Es una salvación y una herencia, como dice Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita. Una salvación que dice la palabra que los profetas predijeron y que los ángeles anhelan ver. Una salvación tan grande y que nuestra fe al final sea encontrada en alabanza, en gloria y honra cuando Cristo regrese por la iglesia e encuentre gente que tiene fe, que sigue creyendo en el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Los ángeles anhelan ver esa salvación cuando Cristo diga la orden y suenen las trompetas. Cuando el Señor de la orden, los ángeles están listos, quieren ver el momento en que los cristianos sean levantados y ver la gente que soportó en las aflicciones y al final se fue con el Señor. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántos creen que aquí está Cristo? Por último, quiero que veamos un último pasaje, hermanos, que está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Amén. Hechos 16, 23, hermanos. Todo el que tenga sueño de gloria a Dios. Ahí como 12. Paz de Cristo, hermanos. Dígame el que ya se quiere ir. Todavía no hay nada. Hechos 16, 23, hermanos. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y habiendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paz de Cristo, hermano. Dice la Biblia, a Pablo y a Silas, después de haberles azotado mucho, y no era así con el saco o con la camisa de su pues era sin camisa, con varas. Y imagínense, no les dieron 3 azotes de regla. Métalos allá adentro. No, hasta que se cansaron. Yo imagino que los centuriones hasta que se les cansó la mano, después de azotarles mucho. ¿Paz de Cristo, hermano? ¿Alguien le pegaron con el cinto alguna vez? Eso no es nada, hermano. Cosa fea. Y después de haberles azotado mucho, los mandan al calabozo de más adentro y los amarran a sus pies con grilletes, les amarran sus pies con cadenas, y ahí todos adoloridos, todos golpeados, hasta más no poder, su cuerpo lacerado, estando en la prisión de más adentro, en el calabozo de más adentro. Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Yo, si estuviera ahí, hubiera dicho: bueno, estos de veras que sí están locos. ¿Qué gente va a cantar cuando le pegan? ¿Qué gente va a decir gracias, Señor, porque me azotaron? Esta gente está loca de remate. ¿Le han dicho a usted que está loco? ¿Paz de Cristo? ¿Paz de Cristo, locos? ¿Cuántos locos sabemos aquí? Que creemos en el Señor. Estamos bien locos, hermanos. Pero tenemos un Dios que es dueño del manicomio, no se preocupe.
Paz de Cristo. Pero ahí, hermanos, estando presos, estando golpeados, estando en el calabozo de más adentro, en lo más oscuro, ellos oraban a Dios. Y no sé si le decían: Señor, gracias, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros te seguiremos adorando, te seguiremos glorificando, te seguiremos dando la gloria, porque al final tú eres el único Dios verdadero y la vida eterna. No nos importa lo que le hagan a nuestro cuerpo, nos importa estar contigo, Señor. Así que vamos a soportar hasta el final. Oraban a Dios en voz alta, hermano, que lo escuchen. Paz de Cristo. Y le cantaban himnos a Dios. No sé si le gritaban: gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Y están cantando, y de repente un terremoto sacudió la cárcel. Y se empiezan a reventar las cadenas y las puertas. Se empiezan a tronar y empiezan a abrirse todas las cárceles, todos los cuartos, todas las habitaciones empiezan a abrirse, y el carcelero dice: me voy a matar. Tranquilo, aquí estamos. Si ustedes los golpean hace rato y siguen cantando, aquí estamos. Paz de Cristo, aquí seguimos. Paz de Cristo, hermano. ¿Qué hace usted cuando está en medio de la lucha? ¿Qué hace usted cuando está en el calabozo de más adentro? Que se llama enfermedad, que se llama crisis. En el calabozo de más adentro, que se llama traición, que se llama pecado. ¿Qué hace usted cuando está pasando por una lucha así de difícil? ¿Sigue cantando? ¿Sigue orando a Dios? ¿Le sigue diciendo: Señor, todavía te amo? ¿Le sigue glorificando al Señor? ¿El Señor se sigue llevando la gloria? Paz de Cristo. Pero le tengo una buena noticia. Cuando nosotros tomamos la actitud de Pablo y de Silas, usted no sabe cuándo Dios va a orar, ni de qué manera Dios va a orar. Usted no sabe por dónde va a venir la salvación de Dios, por dónde el Señor va a mover su mano. No sé si Pablo y Silas estaban esperando, porque allá había habido casos donde los ángeles venían y los sacaban libres, sin nadie se daba cuenta. De repente ya estaban allá con los hermanos predicando. Llegó el preso: ¿y dónde están? ¿A qué hora se salieron? ¿Por dónde? Un ángel los sacó y se los llevó. No, en el caso de ellos quizás estaban diciendo: a lo mejor viene un ángel, Silas, no te preocupes, vamos a cantarle a Dios. O a lo mejor Dios le toca el corazón al carcelero y ahorita nos libera. No, ellos no sabían por dónde iba a llegar Dios. Ahora provocó un terremoto que abrió las puertas. Paz de Cristo, ¿no? ¿Cuántos siguen confiando en Dios? Levante la mano que tiene necesidades así, y ya no aguantan las aflicciones. Oh, ay, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer ahorita que viniste? Pregúntale, hermano Lupe. ¿Te va a ayudar, hermano Lupe? Ya está atrás, hermano. Paz de Cristo, hermano. Vamos a tomar esa actitud. Vamos a adorar a Dios. ¿Sabe qué? Cuando tomamos esa actitud, número uno, se va a simbrar su problema. Usted puede ver un problemón que está más duro que esta plataforma y usted puede decir: para quitar ese piso. No hay cosa que el Señor no remueva. El Señor va a simbrar los cimientos de su prisión o de su calabozo o de su prueba o de su lucha. El Señor la va a simbrar y la va a hacer que reviente, que truene. Paz de Cristo. Y el Señor, segundo, hermanos, va a abrir las puertas que estaban cerradas. Las va a romper el Señor y va a traer su libertad, va a traer su liberación, va a traer su sanidad, va a traer su respuesta, va a traer lo que usted le está pidiendo a Dios. Pero usted tiene que tomar la actitud de Pablo y decirlas, tiene que seguir orando y tiene que seguirle dando alabanzas a Dios, porque al final el que se lleva la gloria es Jesucristo. Seguimos creyendo en el Señor, pase lo que pase. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Quiero invitar a los músicos que pasen, hermanos. Yo le dije al principio, nuestra vida en Cristo no es color de rosa, pero sí es la más hermosa. ¿Cómo saldría Pablo y Silas de la cárcel cuando se reventaron las cadenas, se abrieron las puertas, hubo un terremoto que cimbró los cimientos, que abrió los grilletes, hubo un terremoto tan grande y ellos sabían por qué había sucedido? Los otros presos quizás estaban asustados, ¡ay, un terremoto, se nos va a caer todo encima! Ellos tranquilos, ya sabemos de dónde viene esto, viene de Dios. También al final ahí el Señor mostró su poder y el carcelero se convirtió y toda su familia se convirtió. Paz de Cristo, hermano. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted soporta las aflicciones y le sigue cantando a Dios y sigue orando, va a haber gente que también va a salir bendecida. Va a haber gente que también va a salir con una bendición de esa prueba que usted tuvo. Va a haber gente que va a creer en Cristo a través de su pozo donde usted cayó con los leones. Paz de Cristo. ¿Cuándo ha visto que leones se queden calladitos y no se coman a una persona que no conocen? A las que los coman, pues ahí quizás les tienen miedo porque los golpean, a los leones. Pero un desconocido cae y se lo devoran inmediatamente. ¿Quién hace esas cosas? Dios, Cristo. Paz de Cristo, hermano. Es Dios. Si en su vida, hermano, ha llegado la situación que, como la esposa de Job le dijo a Job, maldice a tu Dios y muere, no haga caso, no le haga caso a su ayuda idónea. No voy a decirlo de más, ya que te miedo. Créale al Señor, siga confiando en Dios. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Que puede sembrar los cimientos de su problema, de su situación. No somos nosotros los que predicamos, no somos nosotros los que oramos por ustedes. Es la mano de Dios que viene a caer sobre su vida, que viene a sembrar su corazón, que viene a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, viene a poner en libertad a los oprimidos. Es el Espíritu de Dios el que viene a trabajar poderosamente, y ese Dios está aquí. Paz de Cristo. Quiero invitar a los hermanos que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una administración, pero fíjense cómo le vamos a hacer. En ese canto, hermanos, que dice abre mis ojos, oh Cristo, hay una parte donde dice santo, 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 ¿verdad? Esa parte del coro la vamos a estar cantando, hermanos, pero quiero que despejen las sillas y todo el que tenga una necesidad pase, y no va a ser otra cosa más que adorar a Dios en medio de la dificultad. Vamos a orar en medio de esta adoración por sanidad por el joven Joel y su familia que está en el regional desde hace un mes. Vamos a orar por sanidad también por el hermano Miguel Ángel Rosales Rodarte. Hay 3 necesidades, hermanos, que vamos a estar poniendo en la mano de Dios ahorita que adoremos a Cristo. Las oraciones también por una hermana, de una de las hermanas que está aquí, que la van a operar de un tumor en la cabeza. También la vamos a poner en las manos de Dios y creemos que el Señor va a obrar, hermanos.